Vacunas Completo Argentina 2022, ADN/NCD, señor Simpson. Entienda que el tema de vacunas es el más complicado del segundo cuatrimestre y debe prestar la máxima atención posible y practicar con casos clínicos inventados y, vengan las diapositivas. ¿Qué tengo que saber de cada vacuna? Clasificación viral/bacteriana combinada plataforma inactivada, no replicativa. Se utilizan virus o bacterias inactivadas ya sea como partículas completas o como componentes de las mismas o toxoides. No existe replicación viral por lo que no puede producir manifestaciones de la enfermedad por lo que se puede utilizar en embarazadas y en huéspedes inmunosuprimidos pero suele requerir más dosis que las atenuadas para mantener la inmunidad en el tiempo. Antígeno de superficie con recombinación de ADN. Es donde se utiliza biología molecular para producir un virus inofensivo que infecte a una célula huésped y, para provocar que esta célula huésped sintetice proteínas del antígeno de superficie. De esta manera se genera inmunidad frente a este antígeno. Toxina versus toxoide. Toxina es el factor de virulencia que presentan algunos microorganismos y pueden llegar a generar daño en el huésped. Toxoide es la toxina modificada para que genere respuesta inmune y no genere daño en él. Huésped. Vivas atenuadas. Replicativa. El virus se replica. Se utilizan bacterias o virus modificados para que no produzcan la enfermedad, pero sí puede producirse una replicación viral, por lo que la respuesta inmune es similar a la enfermedad natural. Puede verse interferida por virus/bacteria completa modificada/debilitada. Componentes microorganismo completo componentes toxoides o toxina purificada. Sinónimo de toxoide, antígenos de superficie esquema cuando se van a aplicar las dosis. ¿Cuál es el intervalo mínimo como es el esquema acelerado dosis? La dosis siempre hace referencia al volumen. Todas las vacunas salvo la BCG contienen 0,5 ml, en la BCG es 0,1 ml, Rotavirus que es oral es 1,5 ml y la antigripal pediátrica son 0,25 ml. Refuerzos presenta un intervalo más prolongado que las dosis. Sitios de aplicación lactantes y niños menores a 12 meses se aplica en el muslo en 2/3 anterolateral, externo en mayores de 13 meses en la región deltoidea. 15 grados intradérmica. BCG únicamente. Otras vacunas por el adyuvante de hidróxido o fosfato de aluminio tienen múltiples contraindicaciones. Subcutánea 45 grados intramuscular 90 grados vía de administración relacionada al tipo de vacuna oral/parenteral vacunas orales. Sabin/rotavirus/OPV. La región glútea no debe utilizarse para la administración de vacunas por el riesgo potencial de lesión del nervio ciático. Es menos higiénico cuando usan pañales los menores de 12 meses y tienen más desarrollados el músculo anterolateral externo del muslo. Efectos adversos. Efectos locales en general se asocian a las inactivadas/atenuadas. Dolor en el sitio. Aplicación. Eritema. Endurecimiento. Efectos generales asociados a algunas enfermedades en general se asocian a las vivas atenuadas porque algunas son vacunas replicativas. Contraindicaciones generales. Reacción anafiláctica a dosis previas. Reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna. Enfermedades moderadas o graves con o sin fiebre. Particulares. Existen algunas vacunas que tienen contraindicaciones particulares. Edad límite /. Requisitos específicos son aquellas que establecen el grupo etario de la aplicación de la vacuna en relación a la edad límite o requisitos específicos como por ejemplo una enfermedad como el VIH o un peso particular. Enfermedad que previene. Efectos adversos y contraindicaciones de manera generalizada. Efectos locales en todas las vacunas. Dolor, endurecimiento, eritema. Efectos generales en todas las vacunas. Suelen ser muy raros y principalmente sucede en las vivas atenuadas ya que son bacterias o virus debilitados o modificados que se replican y pueden llegar a generar estas manifestaciones de la enfermedad. Estos efectos generales varían en cada vacuna. Contraindicaciones en todas las vacunas. Reacción anafiláctica a dosis previas. Reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna. Enfermedades moderadas o graves con o sin fiebre. Contraindicaciones en las vacunas vivas atenuadas. Reacción anafiláctica a dosis previas. Reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna. Enfermedades moderadas o graves con o sin fiebre. Embarazadas. Pacientes con inmunodeficiencia congénita o adquirida, ejemplo VIH.
Existen algunas más contraindicaciones específicas, pero estas varían según la vacuna viva atenuada es. Particular contraindicaciones en las vacunas que presentan proteínas de huevo de pollo. Antigripal / fiebre amarilla, solo si produjo una reacción anafiláctica moderada a grave. En el siguiente cuadro se podrá visualizar cuáles son las vivas atenuadas y cuáles son las inactivadas. Asimismo, se podrá observar cuáles de las vivas atenuadas son bacterianas y cuáles son virales. Asimismo, se podrá visualizar cuáles de las inactivadas son bacterianas y cuáles son virales. Usos simultáneos y refuerzos. No existen contraindicaciones a ninguna edad sobre la administración simultánea de vacunas. No aumenta la probabilidad de reacciones alérgicas ni altera la producción de anticuerpos. Se deben inyectarse separadas en distintos lugares anatómicos, separadas entre 2, 5 y 5 centímetros entre la aplicación y aplicación. Los refuerzos de las vacunas son la misma vacuna inicial, solo que con un intervalo de aplicación diferente, es decir, se aplica unos meses más tarde. Cuando son 2 o más antígenos vivos inyectables, se aplica en simultáneo o con un intervalo de 4 semanas. Para impedir la interferencia entre ambas vacunas, cuando son 2 o más antígenos inactivados, se puede dar simultáneamente o con cualquier intervalo. No existe interferencia en la respuesta. Cuando son un antígeno vivo y un antígeno inactivado, se puede dar simultáneamente o con cualquier intervalo. No existe interferencia en la respuesta. En el siguiente cuadro podrán visualizar el sitio de aplicación y la vía de administración. En un cuadro esto se estudia de la siguiente manera: todas las vacunas son intramusculares a excepción de triple viral, doble viral. Antivaricela, que es subcutánea o subdérmica dependiendo de la bibliografía. BCG, que es intradérmica. Oral o PB, o también llamada Sabin y rotavirus. BCG, clasificación bacteriana, plataforma viva atenuada. Componentes: es la bacteria completa atenuada. Bacilo de Calmette y Guerin esquema solo presenta una dosis. En caso de ausencia del calendario de vacunación, se busca la cicatriz de la BCG en el brazo derecho. En ausencia de la cicatriz, se aplica la BCG. No siempre deja cicatriz. Dosis 0,1 ml. Sitios de aplicación. Inserción inferior del músculo deltoides del brazo derecho, intradérmica. Única vacuna intradérmica. Se puede dar en conjunto con otras vacunas siempre y cuando las otras vacunas se apliquen en otro sitio anatómico. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales. Úlceras prolongadas / formación de abscesos / adenopatías locales / formación lupoide / lesiones extrarregionales en un solo sitio anatómico no relacionado con la administración. Ninguna de estas complicaciones requiere tratamiento medicamentoso local, general o quirúrgico. Reacciones generales. Infección diseminada 2/1.000.000 millones teitis. Aparece entre 1 a 12 meses postvacunación, 1 a 700 millones. Contraindicaciones. Niños expuestos al VIH durante el nacimiento o pacientes con infección VIH. Enfermedades graves con compromiso del estado general. Afecciones generalizadas de la piel, quemaduras. Inmunodepresión congénita o adquirida. Tratamiento prolongado con esteroides. Una vez superadas estas contraindicaciones, se debe realizar la vacunación. Los beneficios de la BCG superan a las contraindicaciones. Edad límite. Requisitos específicos: 5 años, 11 meses, 29 días, 6 años. En las primeras 12 horas, si el recién nacido pesa más de 1.500 gramos. En caso que no pese 1.500 gramos, se espera a que suba hasta los 1.500 gramos y se da en el alta de la maternidad, o se espera hasta el primer mes en caso que no supere los 1.500 gramos para el alta. Enfermedad que previene tuberculosis. Actúa evitando la diseminación hematógena que se produce en la primoinfección por el bacilo de Koch, es decir, no previene tuberculosis pulmonar, sino las formas graves de la tuberculosis. Aquellas que se producen por diseminación hematógena son aquellas que se producen por meningitis, TBC miliar y TBC ósea. Hepatitis B, clasificación viral, plataforma inactivada. Componentes: antígeno de superficie, AGS, elaborado por ingeniería genética utilizando la técnica de ADN recombinante esquema. La primera dosis debe suministrarse de forma monovalente, es decir, solo HPV y no con la pentavalente, y el resto de dosis en menores de 5 años en conjunto con la pentavalente. Esquema normal. Nacimiento 12 horas de vida, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 15 meses / 18 meses. Niños mayores a 5 años. En este esquema, debido a que el niño supera la edad máxima para la pentavalente, se debe dar únicamente
Hepatitis B sin pentavalente, por lo que el esquema es diferente, 0 mes 1 mes 6 mes entre la primer vacuna y la segunda existe un intervalo de 30 días. Entre la segunda vacuna y la tercera vacuna existe un intervalo de 5 meses y en relación a la primera vacuna existe un intervalo de 6 meses. Esquema acelerado / diagonal atrasado de HPV 0, 4 mes. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación intramuscular lactantes y niños menores a 12 meses se aplica en el muslo en 2/3. Anterolateral externa en mayores de 13 meses en la región deltoidea. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: dolor, eritema e induración generales, cefalea, fatiga e irritabilidad shock anafiláctico. Contraindicaciones. Reacción alérgica grave, anafiláctica posterior a una dosis administrada antes o a componentes de la vacuna. Edad límite / diagonal requisitos específicos. No tiene límite de edad. Se aplica el esquema de HPV y no existe una revacunación a excepción de perder el carnet de vacunación a las primeras 12 horas de vida. Debe pesar más de 1.500 gramos para aplicarse la vacuna. Si pesa menos de 1.500 gramos, se estudia a la madre en busca de HBsAg. Si el HBsAg es negativo, la vacuna no es necesaria en las primeras 12 horas, y se aplicará en el 2-4-6 mes en conjunto con la pentavalente. Si el HBsAg es positivo, la vacuna debe administrarse dentro de las primeras 12 horas en conjunto con gamma-globulina específica y se continúa con el esquema de 2-4-6 de la pentavalente. Enfermedad que previene hepatitis B. Hepatitis A. Clasificación: viral, plataforma inactivada, componentes. El virus de la hepatitis A inactivado. Esquema: la primer dosis a los 12 meses de edad. Para todos los niños nacidos a partir de enero del 2004. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación intramuscular deltoides. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: dolor y / diagonal o tumefacción en el sitio de inyección en niños sin duración en el 50% de los adultos generales. Cefaleas 14%, malestar general 7%, náuseas, vómitos y mareos. Contraindicaciones: reacción anafiláctica a una dosis previa, hipersensibilidad grave a algún componente de las vacunas disponible, presentar una enfermedad aguda grave en el momento de su administración. Edad límite / diagonal requisitos específicos. No hay límite, pero es para aquellos que nacieron después de enero del 2004. Enfermedad que previene hepatitis A. Rotavirus. Clasificación viral, plataforma viva atenuada, componentes virus del rotavirus atenuado. Esquema 2 meses 4 meses, dosis 1,5 ml. Sitios de aplicación: no tiene por qué, es de vía oral. Vía de administración oral. Efectos adversos: fiebre menor a 39 grados centígrados, vómitos, irritabilidad, hiporexia y diarrea. Contraindicaciones: no debe administrarse a pacientes con enfermedad grave, antecedentes de reacción adversa grave a dosis previa, inmunodeficiencias combinadas. Edad límite / diagonal requisites específicos: edad máxima para la primer dosis 14 semanas y 6 días, edad máxima para la segunda dosis 24 semanas, lapso mínimo entre 1 grado y 2 grados, dosis 4 semanas. Esquema acelerado / diagonal atrasado 0 a 1 mes, 4 semanas de intervalo. Enfermedad que previene rotavirus. Previene las formas graves del rotavirus, no la previene completamente. IPV, virus para la polio inactivada. SALT. Clasificación viral, plataforma inactivada. Componentes: virus de la polio inactivado y contiene los 3 poliovirus tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esquema normal: 2 mes 4 mes 6 meses 5 años con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la media dosis y la 2/3 dosis, pero un intervalo entre la tercera dosis y el refuerzo de 6 a 12 meses. Esquema atrasado / diagonal acelerado: 7 años o menos 3 dosis y un refuerzo, ejemplo 6 años y 2 meses primer vacuna, 4 semanas de intervalo mínimo, 6 años y 3 meses segunda vacuna, 4 semanas de intervalo mínimo, 6 años y 4 meses tercer vacuna, 4 semanas de intervalo mínimo, 6 años y 10 meses a 7 años, 4 meses refuerzo, 6 a 12 meses de intervalo mínimo. Esquema atrasado / diagonal acelerado: más de 7 años 2 dosis y un refuerzo, ejemplo 8 años y 2 meses primer dosis, intervalo de 4 semanas, 8 años y 3 meses. Segunda dosis,
Intervalo de 4 semanas, 8 años y 9 meses a 9 años y 3 meses refuerzo. Intervalo 6 a 12 meses. Con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la media dosis y la 2/3 dosis, pero un intervalo entre la tercera dosis y el refuerzo de 6 a 12 meses. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación: región anterolateral externa del muslo en no deambuladores menores de 12 meses, región deltoidea en niños deambuladores, adolescentes y adultos, intramuscular. Vía de administración parenteral. Efectos adversos: dolor en el sitio de inoculación, alergia grave en el sitio de aplicación infrecuente. Contraindicaciones: reacción alérgica grave posterior a alguna dosis o alergia conocida a componentes de la vacuna, por ejemplo, streptomicina o neomicina. Edad límite / requisites específicos. El cambio de la edad límite se realiza con el corte de 1 de junio de 2020 y a partir de esta fecha se vacunará únicamente con IPV a los niños de 2, 4 y 6 meses, esquema primario, y de 5 a 6 años con el refuerzo al ingreso escolar. La vacuna está indicada en los siguientes casos: pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria y sus contactos familiares cercanos, por el riesgo de parálisis asociada a la vacuna. Personas mayores de 18 años que requieren completar esquemas o reforzarlos ante situaciones de riesgo. Viajeros. Epidemias. La mujer embarazada que no hubiera sido vacunada antes, frente a situaciones de orden epidemiológico que hicieran aconsejable la vacunación. Pacientes hospitalizados. Enfermedad que previene poliomielitis, polio. Antigripal. Clasificación viral. Plataforma inactivada. Componentes: el antígeno de superficie de la influenza A, B y C. Este antígeno son glicoproteínas denominadas hemaglutininas H y neuraminidasas. Estas glicoproteínas facilitan la replicación y al mismo tiempo cambian periódicamente su secuencia de aminoácidos, por lo que determinan variaciones antigénicas, y es por eso que la vacuna se modifica todos los años para adaptarse a estas modificaciones. Esquema: menores de un año, son 2 dosis, 6 mes, 7 mes, 4 semanas de intervalo mínimo. Mayores de un año y menores de 2 años deben recibir una dosis, es decir, es anual. Mayores de 2 años no les corresponde la vacuna antigripal, aunque existen 2 excepciones. 1. En temporada invernal todos los años existen campañas de vacunación, por lo que en esta época se podrán vacunar todas las personas. 2. Mayores de 2 años en fuera de temporada con orden médica por factores de riesgo que condicionan a necesitar una antigripal. Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados. Otros. Diabetes / obesidad mórbida / insuficiencia renal crónica en diálisis o expectativa de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses / retraso madurativo / convivientes de recién nacidos prematuros. Menores de 1.500 gramos. Dosis en mayores de 36 meses de edad. Viraflu con una dosis de 0,5 ml de 6 meses a 36 meses. Viraflu pediátrica con una dosis de 0,25 ml, también en ausencia de la Viraflu pediátrica C. Puede dar la Viraflu que se le aplica a los adultos, pero se le aplica solo la mitad. Mayores de 65 años se aplica a Fluxpir. Sitios de aplicación: región anterolateral externa del muslo en no deambuladores menores de 12 meses, región deltoidea en niños deambuladores, adolescentes y adultos, intramuscular. Vía de administración parenteral. Efectos adversos: trombocitopenia, linfadenopatía, reacciones alérgicas, prurito, urticaria con o sin angioedema, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, angioedema, hasta shock anafiláctico en raras oportunidades. Las alteraciones del sistema neurológico descritas fueron neuralgia, parestesia, convulsiones febriles, trastornos neurológicos como encefalomielitis, neuritis y síndrome de Guillain-Barré, síncope, presíncope. También ha sido informada la ocurrencia de vasculitis, raramente asociada a compromiso renal transitorio, y púrpura trombocitopénica idiopática. Contraindicaciones: debido a que la siguiente vacuna se cultiva en embriones de pollo y la vacuna puede llegar a contener proteínas del embrión de pollo, se puede llegar a producir una reacción anafiláctica frente a esta proteína del embrión del pollo, por lo que se deberá evaluar la alergia al huevo en los diferentes pacientes en la que se aplique.
La alergia al huevo se deberá identificar según el dosaje de IgA a la proteína del huevo. Personas con antecedentes de alergia al huevo que experimentaron solamente urticaria o una reacción anafiláctica leve, después de aplicarse una dosis previa o comer huevo, deberán recibir la antigripal, donde deberán informar al personal de salud de su condición y ser observados por al menos 30 minutos, y deberá aplicarse la vacuna en un centro apto para el tratamiento de reacciones anafilácticas. Antecedente de reacción alérgica grave o moderado posterior a una dosis de la vacuna antigripal o de comer huevo. Esta vacuna estará contraindicada para este caso particular. Edad límite /diagonal de requisitos específicos hasta los 2 años en temporada para todos por orden médica. Enfermedad que previene influenza A, B y C. Vacuna conjugada de neumococo de 13 serotipos, VCN13. También llamada Prevenar 13R o Pfizer, clasificación bacteriana plataforma inactivada y del tipo conjugada. Componentes: presentan antígenos de carácter polisacáridos de 13 serotipos del neumococo conjugados con el transportador CRM197, que es una variante no tóxica recombinante de la toxina diftérica, es decir, son polisacáridos de superficie de 13 serotipos de neumococo unidos por un enlace covalente a una proteína carrier, que en este caso es la toxina diftérica modificada, que también se puede llamar toxoide o toxina purificada. Esquema normal 2 mes 4 mes refuerzo. 12 meses esquemas: niño de 2/6 meses recibe 2 dosis y un refuerzo a los 12 meses, con un intervalo entre cada dosis 4 semanas. Caso clínico: 4 meses y no recibió ninguna vacuna como esta. En el grupo de 2 a 6 meses debe recibir 2 dosis y un refuerzo. 4 meses primer dosis, 5 meses segunda dosis, 12 meses recibe el refuerzo. Niño de 7/12 meses recibe 2 dosis y un refuerzo a los 12 meses de vida, con un intervalo mínimo de 8 semanas entre cada dosis. Caso clínico: 8 meses y no recibió ninguna vacuna como esta. En el grupo de 7 a 12 meses debe recibir 2 dosis y un refuerzo, pero esta vez el intervalo entre cada dosis será 8 semanas. 8 meses primer vacuna, 10 meses segunda vacuna, 12 meses refuerzo. Niño de 13/24 meses recibe una dosis y un refuerzo, con un intervalo mínimo de 2 meses de vacunación. Caso clínico: Pepe, 16 meses, no recibió ninguna vacuna por calendario, tiene que recibir una dosis y un refuerzo. 16 meses primer dosis, 18 refuerzo. Niño mayor de 24 meses recibe solamente una única dosis. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación: región anterolateral externa del muslo en no deambuladores menores de 12 meses, región deltoidea en niños deambuladores, adolescentes y adultos, intramuscular. Vía de administración parenteral. Efectos adversos: puede producir reactogenicidad local en el lugar de administración en el 30/50% de los casos y fiebre en menos del 1%. Contraindicaciones: no vacunar en caso de antecedentes de reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna. Edad límite /diagonal requisitos específicos: 5 años 11 meses y 29 días en niños sin factores de riesgo. Se espera a que el recién nacido alcance los 1800 gramos. Enfermedad que previene infecciones por Streptococcus pneumoniae, neumonía aguda de la comunidad, meningitis, sepsis. VPN23. Vacuna polisacárida neumococo de 23 serotipos /diagonal Numo 23R, Safon y Pasteur, /diagonal Pneumovax 23R, Merck Sarpdom, /diagonal también llamada de forma abreviada Numo 23, clasificación bacteriana plataforma inactivada. Componentes: contiene 23 polisacáridos purificados de 23 serotipos de neumococo con el agregado de fenol como conservante. Esquemas: solo pueden recibir las 2 grupos etarios específicos. Personas mayores de 65 años, personas entre 5 y 64 años que presenten factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad neumocócica invasiva. En los siguientes esquemas siempre se inicia con la vacuna VCN13 debido a que la vacuna del VCN13 se agregó hace pocos años al calendario nacional de vacunación, por lo que las personas que alcancen actualmente los 65 años no van a presentar este esquema de VCN13, por lo que le corresponde según el calendario nacional al menos una dosis de VCN13, sin mencionar que al ser una vacuna conjugada, presenta mayor posibilidad de generar inmunidad, por lo que el esquema siempre se inicia con VCN13 para luego continuar con VPN23.
Esquema normal se inicia con la VCN 13, se espera un año y se da la VPN 23. Caso clínico. Fernando, de 80 años, va al hospital y nunca recibió VCN 13. 80 años VCN 13, 81 años VPN 23. Esquema patológico / factor de riesgo en situaciones patológicas en la que la persona deba recibir dos VPN 23, debe presentar un intervalo de 5 años entre cada VPN. 23 2014 recibe VCN 13, 2015 recibe VPN 23, 2020 recibe VPN 23. Dosis extra por patología / factor de riesgo, factores de riesgo. VIH, inmunodeficiencias congénita o adquirida, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia. / linfoma / enfermedad de Hodgkin, enfermedad neoplásica, inmunodepresión. Farmacológica. Trasplante de órgano sólido, mieloma múltiple, asplenia funcional o anatómica, anemia de células falciformes. Implante coclear, fístula de LCR, cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus. Alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo, trasplante de células hematopoyéticas. Dosis 0,5 ml, sitios de aplicación intramuscular, deltoides. Vía de administración parenteral. Efectos adversos: puede producir reactogenicidad local en el lugar de administración en el 30 50% de los casos y fiebre en menos del 1%. Contraindicaciones: no vacunar en caso de antecedentes de reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna. Edad límite / requisitos específicos. Tener 65 años o más, tener entre 5 a 64 años y presentar factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad neumocócica invasiva. Enfermedad que previene infecciones por Streptococcus pneumoniae, neumonía aguda de la comunidad, meningitis, sepsis. Antimeningocócicas tetravalente, ACYW, conjugada / meningococo ACYW, clasificación bacteriana, plataforma inactivada. Conjugada, componentes en relación a los componentes son polisacáridos de la Neisseria meningitidis, los cuales corresponden a los serogrupos ACWE y unidas por un enlace covalente a la toxina diftérica. Modificada o purificada, estos dos últimos términos son sinónimos. Actualmente existen dos vacunas antimeningocócicas, la Menveo y la Menactra, las cuales se utilizan a partir de meses diferentes. Antimeningocócica A, C, Y, W, conjugada con CRM197, mutante no tóxico de la toxina diftérica. Menveo, marca registrada, está preparada con 10G de polisacárido A y 5G de polisacárido de cada uno de los otros serogrupos, conjugados con CRM197. Dosis: 0,5 ml, licenciada para su uso en Argentina a partir de los 2 meses de vida. Antimeningocócica A, C, Y, W, conjugada con toxoide diftérico. Menactra, marca registrada, la dosis de 0,5 ml. Contiene 4G de cada polisacárido capsular conjugados con el toxoide diftérico. Licenciada para su uso en Argentina a partir de los 9 meses de vida. Esquema normal: 3 meses, 5 meses, 15 meses, 2 meses de intervalo entre cada dosis, 2 meses de intervalo entre dosis y refuerzo. Edad mínima de 6 semanas en la primera administración, 11 años, única dosis. Suspendido del 2018. Esquema acelerado / atrasado: niño de 4 años y 2 meses. 4 años y 2 meses recibe la primera dosis. 4 años y 4 meses recibe la segunda dosis. 4 años y 6 meses recibe el refuerzo vacuna contra Neisseria meningitidis B, MEN-B, no conjugada. Huéspedes especiales: asplenia anatómica o funcional, déficit de factores terminales del complemento C5, C9, pacientes con bajo tratamiento con eculizumab, niños con infección con VIH / SIDA, menores de 18 años, trabajadores que manipulan o procesan cultivos bacteriológicos con potencial exposición a Neisseria meningitidis, NM, en los laboratorios de microbiología. 2 meses recibe 3 dosis y una de refuerzo entre los 12 a 23 meses con un intervalo mínimo de 6 meses de la última dosis. 3 a 5 meses recibe 2 dosis con un intervalo mínimo de 2 meses y una de refuerzo entre los 12 a 23 meses con un intervalo mínimo de 2 meses de la última dosis. 12 a 23 meses recibe 2 dosis con un intervalo mínimo de 2 meses y una de refuerzo con un intervalo mínimo de 12 meses de la última dosis.
Mayor a 2 años recibe solo 2 dosis sin refuerzo con intervalo mínimo de un mes entre cada dosis. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación región anterolateral externa del muslo en no deambuladores menores de 12 meses región deltoidea en niños deambuladores, adolescentes y adultos intramuscular. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales. Eritema, dolor e induración del lugar de inyección generales. Febrícula o fiebre no mayor a 40 grados y leve decaimiento dentro de las 72 Hs. También puede encontrarse vómitos, diarrea, cefalea, irritabilidad, somnolencia, dolor abdominal, prurito, exantema, mialgias, linfadenopatias. Contraindicaciones: hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto, enfermedades agudas graves que impliquen el compromiso del estado general, procesos febriles agudos, temperatura mayor de 38 grados centígrados en las 24 Hs antes de la vacunación. Edad límite / requisitos específicos. No tiene límite de edad, es una vacuna relativamente nueva. Todos aquellos nacidos antes del 2016 no presentan cobertura de meningococo. Se espera a que el recién nacido alcance los 1.800 gramos. Enfermedad que previene la enfermedad meningocócica, Neisseria meningitidis B, causada por los serogrupos A, C, W, E, I. Existe otra vacuna meningocócica que protege contra el serogrupo B, el cual es el más prevalente en la Argentina, pero por el momento no está en calendario nacional de vacunación. Triple viral. Sarampión / parotiditis / rubeola. Clasificación viral. Plataforma viva atenuada. Componente: virus atenuado del sarampión, parotiditis y rubeola. Esquema normal: son 2 dosis en las siguientes edades: 12 meses, 5 años de edad, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre cada dosis. Esquema acelerado o atrasado. Ejemplo: Pepe tiene 5 años y 4 meses, quiere ir al colegio y no tiene vacuna existente de triple V viral. 5 años y 4 meses, primer dosis. 5 años y 5 meses, refuerzo. Si el adulto es escolarizado, no recibe triple viral, ya que es muy probable que no haya recibido 2 dosis de triple viral durante la escolarización. Si el adulto no es escolarizado, debe recibir 2 dosis de triple viral. A los 11 años se verifica las dosis faltantes de triple viral para anotarse al secundario. Dosis 0,5 ml. Sitio de aplicación: deltoides intramuscular. Vía de administración subdérmica o subcutánea. Edad límite: mayores de 5 años o adolescentes o adultos deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con sarampión y la rubeola. Si el adulto es escolarizado, no recibe triple viral, ya que es muy probable que haya recibido 2 dosis durante la escolarización. Personas nacidas antes de 1965 no reciben vacuna porque se consideran que están protegidos del virus. Enfermedad que previene: sarampión, parotiditis, rubeola. Triple viral. Vigilancia de la enfermedad febril exantemática y los eventos atribuidos a vacunación e inmunización. Debido a que la vacuna triple viral es una vacuna viva atenuada, puede generar manifestaciones de la enfermedad, pero no va a generar la enfermedad, y al mismo tiempo, debido a que el sarampión y la rubeola es una enfermedad de notificación obligatoria frente al desarrollo de exantema en conjunto con la fiebre, se tiene que realizar una vigilancia epidemiológica y denunciar posibles casos de sarampión y rubeola. El objetivo es detectar los casos de sarampión que pueden aparecer por reintroducción del virus y evitar su propagación, por lo que existen 2 posibles escenarios: casos sospechosos sin antecedentes a vacuna. El paciente presenta un exantema y fiebre, enfermedad febril exantémica. El médico debe sospechar que el paciente pueda presentar sarampión / rubeola. El paciente debe ser aislado y vigilado. Se debe determinar cuál era su agente etiológico. Caso sospechoso atribuible a la vacunación: 5 a 12 días previos a la vacuna con desarrollo de exantema y fiebre, debido a que no se sabe si es una manifestación de la enfermedad por la vacuna o un sarampión / rubeola. Incubando previamente antes de la vacuna se deberá realizar PCR / dosaje de anticuerpos / determinación moléculas del tipo de virus para identificar si es el virus de la vacuna o es un virus circulando en la comunidad. Varicela, anti-VVZ, antivirus varicela zoster. Clasificación viral: plataforma viva atenuada. Componentes: virus de la varicela zoster cepa oca atenuado. Esquema: una dosis a los 15 meses, 2 dosis a los 5 años.
Modificación de 1 de enero del 2022. Disminuir el virus de varicela circulante para proteger a las embarazadas que no están vacunadas. Riesgo de varicela congénita. Debido a que la segunda dosis es relativamente nueva, se agregó prácticamente este año. Carezco de la información de cuánto es el intervalo mínimo entre cada vacuna, pero en el 2021 en pacientes con VIH se les tenía que otorgar 2 vacunas de varicela con un intervalo mínimo de 6 meses entre cada dosis. Un intervalo de 6 meses mínimo después de la segunda dosis en pacientes con VIH dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación subdérmica / subcutánea. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: eritema, tumefacción y dolor / vesículas generales. Erupción variceliforme con pocas lesiones 2 a 15 maculopápulas o vesículas entre el 5 a 28 días después de la aplicación. El virus de la vacuna solo es transmisible si la persona vacunada desarrolla la erupción, ya que puede aislarse del fluido de las vesículas. Contraindicaciones: reacción alérgica grave, anafilaxia a la vacuna o alguno de sus componentes, inmunodeficiencias celulares, pacientes con VIH con inmunocompromiso grave, alta dosis de corticoterapia, embarazo. Edad límite / requisitos específicos: RN nacidos desde el 2004. Enfermedad que previene disminución de casos y varicela complicada, infección de las lesiones por rascado, infección por estafilo / estreptococo que puede llegar a generar fascitis necrosante. Un chico vacunado puede tener varicela. Virus del papiloma humano, clasificación viral, plataforma inactivadas, componentes son proteínas principales de la cápside L1 purificadas de los tipos de VPH 6,11,16 y 18 en la vacuna tetravalente. En la bivalente solo se encuentra del tipo 16 y 18. Esquema 11 años a 14 años, 11 años primer dosis y 6 meses de intervalo para la segunda dosis. Caso clínico: 11 años y 1 mes primer dosis, 11 años y 7 meses segunda dosis. Si la segunda dosis se da antes de los 6 meses, se indica una tercera dosis. Caso clínico: 11 años y 1 mes primer dosis, 11 años y 3 meses segunda dosis. Error del vacunador: 11 años y 7 meses tercer dosis. Corrección del vacunador: esquema mayores de 14 años, 3 dosis, 0-2-6 meses, recomendado con 4 meses de intervalo entre la segunda y tercera dosis. Caso clínico: 16 años y 2 meses primer dosis, 16 años y 4 meses segunda dosis, 16 años y 6 meses tercer dosis. Esquema acelerado: mayores 14 años, tiene 3 dosis, intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera y segunda dosis, intervalo mínimo de 3 meses entre la segunda y tercera dosis, 1 mes segunda y tercer 3 meses. Ejemplo de pregunta de examen: Santiago, de 16 años, no recibió vacunación para VPH. ¿Qué esquema indica para dicha vacuna? 0 igual a mes de consulta. 0, 1, 3. No cumple el intervalo mínimo entre 2 y tercera dosis de 3 meses. 0, 1, 6. Cumple las 3 dosis. El intervalo mínimo de 3 meses entre la segunda y tercera dosis. 0-2-4. No cumple el intervalo mínimo entre 2 y tercera dosis de 3 meses. 0 a 6. Mayores de 11 años deberán recibir 3 dosis. Dosis: 0,5 ml. Sitios de aplicación intramuscular, vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: dolor en el sitio de inyección generales, cefaleas, manifestaciones gastrointestinales, mialgias, artralgias, prurito, erupción, urticaria y fiebre. Se recomienda la observación de la persona vacunada durante los 30 minutos posterior a la aplicación por un incremento de episodios vasovagels en adolescentes. Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida a los principios activos o posterior a haber recibido una dosis. Edad límite / requisites específicos: nacidos después de 1 de enero del 2000. Edad mínima. Enfermedad que previene los tipos de VPH 6,11,16 y 18 o 16 y 18 dependiendo del tipo de vacuna que se utiliza. Su objetivo es prevenir los tipos de VPH que suelen ocasionar cáncer uterino y de pene. En la siguiente imagen pueden observar un episodio vasovagal que se puede dar después de la aplicación de la vacuna.
Ahora, para entender la pentavalente en relación con la triple bacteriana y triple bacteriana acelular y doble adultos, vamos a repasar el calendario de vacunación. Por un momento se inicia con pentavalente hasta los 5 años. En caso que la cuarta dosis de pentavalente se aplique a los 4 años, no se aplica triple bacteriana C. Continúa el esquema de pentavalente con la triple bacteriana celular, pero el límite para aplicarla es entre los 5 a 6 años. En caso de tener 7 años, se deberá continuar con una dosis de triple bacterina acelular. La triple bacteriana acelular se aplica a los 11 años en un esquema normal. De lo contrario, se puede llegar a aplicar desde los 7 años para reemplazar a la triple bacteriana celular C. Continúa con la doble adultos cada 10 años de la última dosis de triple bacteriana acelular. Quíntuple o pentavalente clasificación combinada es bacteriana y viral. Plataforma inactivada. Componentes: toxoide diftérico, bacteria; toxoide tetánico, bacteria; suspensión inactivada de células de Bordetelle pertussis completas, bacteria; conjugado de fosfato de poliribosilribitol PRP sintético de Haemophilus influenza tipo B, abreviado LACHIMI-IB, bacteria; antígeno de superficie, AGS, elaborado por ingeniería genética utilizando la técnica de ADN recombinante, virus. Esquema normal: en total son 4 dosis. 2 mes, 4 mes, 6 mes, 15 a 18 meses. El refuerzo: intervalo mínimo entre cada dosis 1 mes. Intervalo mínimo entre la última dosis y el refuerzo 6 meses. La quinta dosis se da con el refuerzo de la triple bacteriana celular. 5 años. El refuerzo de la triple bacteriana celular se da con la triple bacteriana acelular. A los 11 años. El refuerzo de la triple bacteriana celular se da con la doble bacteriana, o también vulgarmente llamada doble adultos. Caso clínico: Pepe, de 20 meses, nunca recibió una vacuna de pentavalente. 20 meses, primer dosis 21 meses, segunda dosis 22 meses, tercer dosis 28 meses, cuarta dosis 5 años, segundo refuerzo con DTP, triple bacteriana celular, 11 años, refuerzo de DTP con DPA, triple bacteriana celular. Grises de la vacuna pentavalente: la quinta dosis no es necesaria si la cuarta está aplicada después de los 4 años, es decir, la DTP. Caso clínico: Martín, de 4 años y 2 meses, nunca recibió pentavalente. 4 años y 2 meses, primer dosis de pentavalente, 4 semanas de intervalo. 4 años y 3 meses, segunda dosis de pentavalente, 4 semanas de intervalo. 4 años y 4 meses, tercer dosis de pentavalente, 4 semanas de intervalo. 4 años y 10 meses, primer refuerzo de pentavalente, 6 meses de intervalo. Segundo refuerzo de pentavalente no le corresponde porque recibió la cuarta dosis a los 4 años. Se deberá continuar a los 11 años con la triple bacteriana acelular, dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación: intramuscular y varia en deltoides o muslos según la edad a la que es aplicada. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: dolor, eritema e induración generales. Fiebre 38 grados C/diagonal. Irritabilidad, encefalopatía progresiva dentro de los 7 días posteriores a la vacunación. Episodios de somnolencia excesiva, llanto prolongado y persistente, tono agudo, reacción anafiláctica inmediata. Contraindicaciones: ante alguna de estas contraindicaciones se continúa la vacuna sin el componente antipertusis. Con el esquema con doble bacteriana absolutas, reacción anafiláctica inmediata dentro de los 3 días posterior a la vacunación. Encefalopatía progresiva dentro de 7 días posterior a la vacunación. Relativas: temperatura alta hasta 40,5 grados C, convulsiones en las primeras 48 Hs, episodio de hipotonía y hiporeactividad 24 Hs. La edad límite de la pentavalente es hasta los 5 años/diagonal 60 meses por el componente HIV. En relación al componente Bordetella pertussis celular es hasta los 7 años. 5 años, es decir, yo puedo aplicarle la vacuna de la pentavalente hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Después de los 5 años, la vacunación deberá continuarse con triple bacteriana y después de los 7 años con triple bacteriana celular. Luego, ya de adulto, se continúa con doble bacteriana. Edad límite/diagonal requisites específicos. ¿Qué enfermedad previene difteria, tétanos, tos convulsa/diagonal pertussis? Hepatitis B, influenza tipo B. Triple bacteriana celular, clasificación bacteriana, plataforma inactivada, componentes: toxoide diftérico, toxoide tetánico, suspensión inactivada de células de Bordetelle pertussis completa. Esquema normal: es solo una dosis y en ingreso escolar.
5 años esquema atrasado menores de 5 años deberán recuperar con pentavalente y hacer el segundo. Refuerzo con DTP menores de 5 años que se aplicaron la cuarta dosis. Refuerzo. De la pentavalente a los 4 años entonces no tiene que recibir DTP. Mayores de 5 años que tienen 2 dosis de pentavalente se le aplican 2 dosis restantes de DTP no puede aplicarse a partir de los 7 años por el riesgo de complicaciones asociados al componente celular completo. Por lo tanto, en mayores de 7 años se le aplica DTPA y no DTP. Caso clínico Pepe de 7 años C. Atraso un total de 2 años en anotarse al colegio primario. Pepe presenta las dosis de pentavalente a Pepe solo se le aplica una dosis de triple bacteriana a celular a los 7 años por lo que la doble adultos o doble bacteriana se aplicará 10 años más tarde, por lo que a los 17 años recibirá dicha vacuna. Caso clínico 02. Pepe de 7 años y 2 meses no tiene ninguna dosis de pentavalente. Se deberá completar el esquema de doble bacteriana 0,1,7 con la primer dosis de triple bacteriana a celular. Pepe 7 años y 2 meses primer dosis con DPA 7 años y 3 meses segunda dosis con DT 7 años y 9 meses refuerzo con DT. Dosis 0,5 ml sitios de aplicación músculo deltoides intramuscular. Vía de administración parenteral efectos adversos locales, tumefacción y dolor generales. Fiebre mayor a 38 grados centígrados /diagonal malestar /diagonal irritabilidad. /diagonal somnolencia /diagonal anorexia /diagonal vómitos /diagonal llanto persistente más de 3 horas de duración /diagonal episodio hipotónico hiporeactivo /diagonal. Contraindicaciones reacción anafiláctica dentro de 3 días posteriores a la vacunación encefalopatía no atribuible a otra causa 7 días posterior a la vacunación. Edad límite /diagonal requisites específicos se aplica desde los 5 años hasta los 7 años, ya que el componente celular de la pertusis después de los 7 años. ¿Qué enfermedad previene difteria tétanos pertusis /diagonal tos convulsa? Triple bacteriana acelular clasificación bacteriana plataforma inactivada componentes toxoide diftérico. Toxoide tetánico antígenos purificados de B. pertasis, la hemaglutinina filamentosa o fitohemaglutinina, FHA, pertactina, PIEN, y aglutinógenos de por lo menos 2 tipos de fimbrias tipo 2 y 3. Edad mínima 7 años para su aplicación esquema normal una dosis a los 11 años embarazadas en todos los embarazos a partir de la semana 20 de gestación. Caso clínico Pepe de 11 años tiene todas las dosis de pentavalente y a los 5 años recibió triple bacteriana celular se aplica DEPA, triple bacteriana celular, se continúa con la doble adultos 10 años más tarde. En este caso Pepe se la aplicó a los 11 años, a los 21 años deberá aplicarse la doble bacteriana. Caso clínico 02 Pepe de 7 años se atrasó un total de 2 años en anotarse al colegio primario. Pepe presenta las dosis de pentavalente a Pepe solo se le aplica una dosis de triple bacteriana a celular a los 7 años por lo que la doble adultos o doble bacteriana se aplicará 10 años más tarde, por lo que a los 17 años recibirá dicha vacuna. Caso clínico 03 Pepe de 7 años y 2 meses no tiene ninguna dosis de pentavalente se deberá completar el esquema de doble bacteriana 0,1,7 con la primer dosis de triple bacteriana a celular. Pepe 7 años y 2 meses primer dosis con DPA 7 años y 3 meses segunda dosis con DT 7 años y 9 meses refuerzo con DT. Dosis 0,5 ml sitios de aplicación músculo deltoides intramuscular. Vía de administración parenteral. Efectos adversos dolor en el sitio de infección 75% enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación 20% hipertermia menor a 38 grados centígrados 4%, cefaleas 40% cansancio 30% náuseas, vómitos y dolor abdominal 25% escalofríos /diagonal artralgias /diagonal erupción, moderados dolor intenso en el sitio de aplicación 5% enrojecimiento o tumefacción 6%. Hipertermia mayor de 39 grados centígrados 1% cefalea intensa menor al 1% náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal 3%. Contraindicaciones antecedente de alergia grave a componentes de la vacuna, anafilaxia. Antecedente de encefalopatía dentro de los 7 días recibida una vacuna con el componente antipertasis. Sin que existiera otra causa plausible deberían recibir DT.
Edad límite / requisites específicos. Edad mínima 7 años. No tiene edad límite. Hasta los 11 años. Bibliografía del 2012. Después se continuaba con DT. Enfermedad que previene difteria, tétanos, pertusis / tos convulsa. Doble bacteriana o también llamada vulgarmente doble adultos. Clasificación bacteriana. Plataforma inactivada. Componentes: toxoide diftérico, toxoide tetánico. Esquema normal: una dosis cada 10 años o cada vez que se pierde el esquema de vacunación. Se aplica después de la dosis triple bacteriana a celular a 10 años de su aplicación. Esquema normal 11 años. Aplicación de triple bacteriana a celular 21 años. Aplicación de doble adultos. Se respeta el intervalo de 10 años. Si la persona es escolarizada, se deberá aplicar solo una dosis, ya que para iniciar la primaria se aplicó al menos 4 dosis de pentavalente o 4 dosis de pentavalente y una dosis de triple bacteriana celular. Si la persona también se anotó a secundaria, se aplicó la triple bacteriana a celular a los 11 años. Esquema extraviado. Persona escolarizada. Se aplica solo una dosis de doble adultos y la próximo refuerzo de doble adultos es en 10 años. Cartonero no escolarizado aparece para vacunarse a sus 30 años. Se aplica 3 dosis de doble adultos, donde la primera puede ser triple bacteriana a celular o no, es optativo. Adultos que desconocen sus antecedentes de vacunación. Primera dosis. Segunda dosis, a los 30 días de la primera dosis. Refuerzo de dosis, a los 6 meses de la primera dosis. Esquema acelerado / atrasado 0, 1, 6 de PA DT cada 10 años. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación. Músculo deltoides del brazo intramuscular. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: eritema / dolor local / induración generales, fiebre moderada / malestar. Contraindicaciones: reacción severa, anafilaxia, posterior a una dosis anterior o a componentes de la vacuna. Edad límite / requisitos específicos. No tiene edad límite. Si el adulto extravió el carnet de vacunación pero es escolarizado, solo se aplica una dosis en caso que no haya formas de confirmar que haya recibido componente de tétanos y difteria. Se realiza el esquema de adulto. ¿Qué enfermedad previene tétanos difteria? Sextuple es una vacuna que solo se aplica en recién nacidos prematuros. Clasificación combinada. Plataforma inactivada. Componentes de PA y HIV y HB e IPV. Toxoide diftérico, toxoide tetánico. Antígenos purificados de B-pertasis, la hemaglutinina filamentosa o fitohemaglutinina, FHA, pertactina, PIEN, y aglutinógenos de por lo menos 2 tipos de fimbrias tipo 2 y 3. Antígeno de superficie, AVS, elaborado por ingeniería genética utilizando la técnica de ADN recombinante conjugado de fosfato de poliribosilribitol PRP sintético de Haemophilus influenza tipo B, abreviado LAKIMIV, virus de la polio inactivado, y contiene los 3 poliovirus tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esquema: se inicia el esquema a partir del 2 mes independientemente de peso y eje. El esquema normal sería recién nacido prematuro con menos de 1500 gramos. 2 mes, 4 mes, 6 mes. Cuarta dosis con pentavalente entre 15 a 18 meses. Intervalo mínimo entre cada dosis 1 mes. Intervalo mínimo entre la última dosis y el refuerzo 6 meses. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación intramuscular: muslo 2/3, cara anterolateral externa. Vía de administración parenteral. Efectos adversos locales: dolor, eritema e induración. Contraindicaciones: antecedente de reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna o a dosis previas de la vacuna. Edad límite / requisites específicos. Menores de 1500 gramos de PN y menor de 6 meses de edad cronológica. El objetivo es reducir los pinchazos por las agujas, ya que un prematuro suele tener menor masa muscular, y por otro lado es utilizar el componente celular de la Bordetella pertussis para disminuir la incidencia en apnea, bradicardia, desaturación. Enfermedad que previene difteria, tétanos, tos convulsa / pertussis, hepatitis B, influenza tipo B, poliomielitis, polio. Fiebre amarilla. Clasificación viral. Plataforma viva atenuada. Componentes: cultivos en huevos embrionarios de gallina, por lo que es posible que esta vacuna pueda contener proteínas de embrión de gallina,
proteínas de huevo. Es el virus atenuado cepa 17D, 204 y 17D de esquema normal menores de 15 años 18 meses primer dosis 1. Refuerzo a 10 años de la primer dosis, 11 años. A partir 15 años trabajadores o residentes o viajeros que no hayan recibido anteriormente la vacuna. ¿Recibirán una sola dosis? ¿Existen zonas endémicas en Argentina? No, mi Argentina no tiene esa enfermedad OK. Zonas endémicas de fiebre amarilla Bolivia /Brasil /Paraguay /Perú. Los días previos para alcanzar la inmunidad es muy importante, ya que un viajero, si desea alcanzar la máxima inmunidad, deberá solicitar la vacuna 30 días previos a su viaje. 10 días, 80/100% se alcanza la inmunidad 30 días. 99% se alcanza la inmunidad. Se necesita un certificado del pasaje a uno de estos países que acredite la necesidad de la vacuna. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación intramuscular. Deltoides mayores de 12 meses que deambulen. Niños menores a 12 meses que no deambulen en la cara anterolateral del muslo en 2/3. Vía de administración parenteral. Efectos adversos moderados 0. 42% de los vacunados entre 5/7 día posterior a la vacuna. Cefalea, fiebre. Malestar general. Reacción local en el sitio de inyección. Contraindicaciones: personas con enfermedades febriles agudas, con compromiso de su estado general de salud, antecedentes de hipersensibilidad a los huevos de gallina y sus derivados, mujeres embarazadas, salvo en situación de emergencia epidemiológica, personas inmunodeprimidas graves, por cáncer, leucemia, SIDA, etc., o por medicamentos. Edad: menores de 6 meses. Evaluar en forma individual frente al riesgo de aparición de un evento adverso en mayores de 60 años que previamente no han sido vacunados. No se recomienda de forma rutinaria a los 60 años, es por eso que se valora. Edad límite /requisites específicos: a partir de los 9 meses de edad igual a edad mínima, aunque la ley establece que la obligatoriedad de la vacuna es a partir del 1 año de edad. Toda persona que habite en áreas de alto riesgo para fiebre amarilla o para viajeros a estas zonas. Brasil /Bolivia /Paraguay /Perú. Áreas endémicas de fiebre amarilla. ¿Qué enfermedad previene fiebre amarilla? Fiebre hemorrágica Argentina. Clasificación viral: plataforma viva atenuada. Componentes: virus Junin esquema A. A partir de los 15 años de edad, las personas que viven trabajan viajan a zona de riesgo. Zona de riesgo son zonas rurales comprendidas en la región pampeana. Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe. Dosis 0,5 ml. Sitios de aplicación intramuscular. Deltoides. Vía de administración parenteral. Efectos adversos: la tolerancia a la vacuna Candid número 1 es muy buena. Los efectos que se han reportado han sido leves, de duración limitada y de resolución espontánea o con tratamiento sintomático. Generales: cefalea, decaimiento, mialgias, fiebre, náuseas o vómitos, dolor de troáctile, mareos, lumbalgia y exantema. También pueden presentarse leucopenia leve, 4000 leucocitos /MM3, plaquetopenia leve, 150.000 plaquetas /MM3, y microhematuria. Estas alteraciones pueden ocurrir aisladas o asociadas. Contraindicaciones: embarazo. Los efectos que esta vacuna puede provocar en el embarazo son desconocidos, por lo tanto, impredecibles. Lactancia. El virus Junin, como otros arenavirus, se ha aislado de la leche materna en casos de FHA, de manera que se contraindica la vacunación de mujeres durante la época de lactancia. Déficit inmunitario congénito o adquirido. Enfermedades agudas febriles en curso, afecciones crónicas malignas o descompensadas que puedan afectar la respuesta inmune y terapias inmunodepresoras en el momento de la vacunación. Edad límite /requisites específicos: edad mínima 15 años, edad máxima, no tiene. ¿Qué enfermedad previene fiebre hemorrágica argentina, producida por el virus Junin? Vacunas de personas que conviven con el recién nacido antigripal, en los primeros 6 meses de vida. Triple bacteriana acelular. Si el recién nacido es prematuro menor a 1500 gramos en los 6 primeros meses de vida. Vacunas de la embarazada triple bacteriana acelular, a partir de la semana 20 de gestación, antigripal. Vacunas ingreso escolar 5 años varicela IPV triple viral triple bacteriana celular.
11 años ingreso secundaria 1 única dosis de meningococo si nunca recibió. Suspendida desde el 2018, triple viral, inicia o completa esquema. Triple bacteriana acelular VPH 2 dosis si tiene 11 años a 14 años, VPH 3 dosis si es mayor a 14 años. Vacunas del viajero importantes: fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina, no tan importantes, hepatitis a agua potable. Hepatitis B, fiebre tifoidea, poliomielitis, entre otras. Vacunas en embrión de pollo. ¿Qué vacunas están cultivadas con embriones del huevo de pollo? 1. Antigripal. 2. Fiebre amarilla. ¿Cómo reconocer una verdadera reacción de alergia al huevo? La alergia al huevo se deberá identificar según el dosaje de IgE a la proteína del huevo. Personas con antecedentes de alergia al huevo que experimentaron solamente urticaria o reacción anafiláctica leve deberán recibir la antigripal en un centro apto para reacciones anafilácticas, donde deberán informar al personal de salud de su condición y ser observados por al menos 30 minutos. Antecedentes de reacción alérgica grave o moderada posterior a una dosis de la vacuna antigripal o a comer huevo. Estas vacunas están contraindicadas o aplicación futura de la vacuna antigripal. La vacuna triple viral está cultivada en fibroblastos derivados de embriones de pollo, por lo que casi no contiene proteínas de huevo capaces de posibilidad de generar reacción anafiláctica a esta vacuna. Es una vacuna segura. ¿Qué es lo que me deja una vacuna? 1. Células B de memoria. 2. Plasmocitos de vida media larga en nichos en la médula ósea. 3. Linfocitos TCD4 de memoria. 4. Linfocitos TCD8 de memoria. Vacuna conjugada. Una vacuna conjugada es un epitope antigénico de un antígeno de constitución polisacárido, por ejemplo un fragmento de su cápsula, al cual se le adhiere por un enlace covalente una proteína llamada carrier, que es la que se va a presentar en el MHC para la colaboración TB, por lo que por este mecanismo sí es posible crear memoria inmunitaria frente a epitopes antigénicos polisacáridos. ¿Quién presenta epitopes antigénicos polisacáridos? Todas las bacterias capsuladas principalmente. ¿A quién se le aplican las vacunas conjugadas? Principalmente a menores de 2 años, los cuales están muy vulnerables a las infecciones ya que carecen de mecanismos para lidiar contra estos antígenos polisacáridos, si bien presentan actividad por el sistema de complemento, por la vía alternativa o la de manosa lectina no da abasto para combatir la infección. En el siguiente cuadro se puede visualizar el por qué se utilizan vacunas conjugadas en menores de 2 años y no vacunas polisacáridas. Esto es debido a la inmadurez de los linfocitos B1 y BZM, además que los B2 no pueden realizar colaboración TB con los polisacáridos. En la siguiente imagen pueden observar la respuesta de linfocitos T independiente en donde no existe colaboración TB, de manera que los linfocitos B1 y BZM reconocen a los antígenos de carácter polisacárido, principalmente, y realizan la expansión clonal y generan células plasmáticas que sintetizan principalmente IgM. Estas se van a caracterizar por ser de vida media corta, ya que no se alojan en nichos en la médula ósea. Al no alojarse no van a recibir señales de supervivencia, por lo que con el pasar de las semanas estas células plasmáticas terminarán muriendo. Ahora, si a este epitope de carácter polisacárido le añadimos una proteína transportadora o carrier, se forma lo que comúnmente llamamos vacuna conjugada. Los linfocitos B2 van a reconocer al epitope antigénico del polisacárido, pero van a presentar en la colaboración TB a la proteína carrier. De esta manera forman el centro germinal, producen células plasmáticas que inicialmente secretan IgM, luego realizan la hipermutación somática y el switch de isotipo donde secretarán Ig, generando en el transcurso células B de memoria y células plasmáticas de vida media larga, ya que se van a alojar en nichos en la médula ósea para recibir señales de supervivencia. De esta manera asegurar una secreción basal de Ig frente a este epitope antigénico de carácter polisacárido. En esta última diapositiva pueden visualizar el carnet de vacunación actualizado del 1 de enero de 2022. Y analizando en este carnet podemos visualizar el cómo pasamos de utilizar la pentavalente para continuar con la triple bacteriana celular, para pasar con la triple bacteriana celular y para finalmente finalizar con la doble adultos. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje.
Telegram, /Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal Unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.